Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre un contexto que tiene que ver directamente con el paquete espacial del modelo extendido de levantamiento catastral de LADM-COL. Antes de entrar a esto, pues obviamente vamos a contextualizar para que haya como digamos un concepto claro sobre de dónde viene todo esto, cómo se llegó a tener el concepto de LADM acá en Colombia y cómo se ha venido avanzando para esto. Listo. Entonces, hay una problemática. Resulta que desde mucho tiempo atrás venimos con eh, varios niveles de información donde pues ha habido un esfuerzo desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la concepción de un sistema nacional catastral, el cual trata de traer la información de todos los catastros en sus diferentes bases de datos, en sus diferentes motores, pero esto tiene pues siempre sus aristas, sus cosas que no son tan claras y que dificultan finalmente que esa información llegue de forma efectiva al IGAC. Aparte de esto, hay otro tema muy importante y es la integración con registro. Desafortunadamente, a través del tiempo, eh, por un lado trabajaba registro y por otro lado trabajaba LIGAC. Esto pues generaba un montón de disparidades en los datos. Actualmente la comunicación entre lo que es IGAC y supernotariado es muy complicada y lo que se busca es precisamente como primera intención tener una integración entre catastro y registro. Entonces, para ello se definieron pues dos compes principalmente, uno el 3859 y otro el 3958, donde lo que se buscaba básicamente era que pudiéramos realmente llegar a un tema de seguridad jurídica, a un tema de estandarización, a un tema de actualización y sobre todo que el catastro sea multipropósito. En el tema de seguridad jurídica, pues es realmente saber quién es dueño de la tierra, quién realmente posee algún derecho, alguna restricción o alguna responsabilidad sobre un predio. Los estándares, acá es donde a través del COMPES 3859 se define el estándar ISO 19152 de LADM para utilizarlo como implementación en temas de administración de tierras. El otro tema ya es actualización que va más acorde a lo que es el COMPES 3958, donde lo que se busca es que realmente el catastro primero se actualice y luego se mantenga actualizado. Finalmente, el enfoque que se quiere buscar con esto es que sea multipropósito, es decir, que no sea solamente el, el típico catastro fiscal donde yo simplemente inventario los predios y luego con esto, con esta información puedo cobrar un impuesto, sino aparte de esto, que sea como un insumo interoperable para muchas entidades en el cual yo puedo desarrollar proyectos tanto de ingeniería como en diferentes temáticas y pueda intervenir el territorio de una forma mucho más eficiente. Actualmente sucede mucho que para cualquier proyecto de ingeniería se tiene que hacer estudio de títulos de todos los predios para poder intervenir. Lo que se busca con el enfoque multipropósito es que esa información ya venga directamente desde los catastros y de registro y se pueda realmente utilizar como insumo efectivo y directo sin necesidad de llegar a tener que siempre hacer una actualización, por así decirlo, e inclusive diagnóstico de los predios para poder ejecutar proyectos de ingeniería. Entonces, tenemos el modelo de la realidad del territorio. Entonces, acá básicamente uno lo que puede ver es que pues, nosotros nos vamos a encontrar con un predio, un territorio donde podemos tener cultivos, podemos tener hidrografía, podemos tener, por ejemplo, construcciones, servidumbres, elementos del territorio que son importantes tenerlos en cuenta. Y, por ejemplo, acá tenemos algo que nos atañe mucho a nosotros y es el tema, por ejemplo, de la monumentación de mojones, teniendo mucho en cuenta el tema de topografía. ¿Qué es la ISO 19152? Entonces, nosotros lo que buscamos con la ISO 19152 es tratar de recoger esa información importante que se requiere para una correcta administración de tierras. Entonces,
básicamente ella se divide en unos paquetes principales y en unos subpaquetes para trabajar. Entonces, los primeros paquetes y los más importantes son la unidad espacial o Spatial Unit, la BA Unit, que es la unidad básica administrativa que une el tema de derechos, restricciones y responsabilidades. Entonces, acá tenemos en esta parte amarilla todo lo que tiene que ver con el paquete de unidades administrativas, todo el tema netamente administrativo y un tema de eh, partes interesadas o personas interesadas que realmente van a tener unos derechos, restricciones o responsabilidades sobre el territorio. Aparte de eso, y este tema es el que nos atañe, está un subpaquete que se llama topografía y representación. Acá es donde entra todo el tema de los levantamientos topográficos, donde nosotros vamos a poder, digamos, capturar toda esa información de lo que son puntos de lindero, linderos, y hacer luego de esto la conformación de nuestras unidades espaciales. Queda otra parte que es muy importante y es el tema de las fuentes. Este es otro subpaquete muy importante porque es que es el que va a darle soporte a realmente toda esta información que yo capturo en una base de datos. Entonces, si yo tengo esta base de datos, yo voy a tener en cuenta mucha información, pero realmente, ¿qué me soporta que eso sea verdad? Yo podría simplemente generar registro tras registro, pero no tener ningún soporte. La idea de este subpaquete es que yo tenga soporte sobre absolutamente toda la información que desarrolle sobre el modelo. ¿Eso qué quiere decir? Que inclusive desde el levantamiento topográfico yo voy a tener soportes de, por ejemplo, carteras de campo, datos crudos de topografía, información de, por ejemplo, un registro fotográfico, inclusive si alguna información fue capturada con ortofotografías, también podría definir una fuente de mi dato como tal de topografía acá en este modelo. Y pues siempre vamos a tener el contexto de que todo esto es una representación abstracta del territorio que le va a permitir a la ciudadanía realmente tener una administración de tierras de forma correcta. Entonces, vamos a ver cómo las unidades administrativas se conectan a través de derechos con las partes interesadas. Y pues esas unidades administrativas, que es básicamente un registro en una base de datos, pues necesitamos que tenga una espacialización, es decir, que yo lo pueda ver a través de un polígono. Ahí es donde entra la unidad espacial y lo puedo conectar, digamos, a ese registro alfanumérico. Luego de esto, pues si lo vemos, yo voy a tener esos levantamientos topográficos que me soportan ese polígono como tal definido como lo conocemos. Y aparte de eso, las fuentes, tanto administrativas, que son las fuentes documentales en temas netamente administrativos, como fuentes espaciales, que van a ir orientadas a toda esa concepción de elementos que me sirven para soportar el levantamiento topográfico que se desarrolló. Entonces, acá vemos el tema de los paquetes, vemos el paquete de interesados, el paquete administrativo, el paquete de unidades espaciales, el subpaquete de topografía y representación y por acá en el centro, en gris, está el subpaquete de fuentes. Se construyó un perfil nacional llamado LADM-COL, porque como bien sabemos, la ISO 19152 está orientada a darme unos lineamientos para tener un modelo base, pero no va a cumplir realmente con las necesidades propias de cada país. Por ello, hay que hacer un perfil nacional del mismo. Por eso se nombró LADM-COL, porque es el perfil nacional para Colombia. ¿Y cómo se conceptualiza esto? Pues hay que reunir las instituciones encargadas de todo este tema. Entonces vamos a tener, por un lado, la Superintendencia de Notario y Registro, vamos a tener el IGAC y la Agencia Nacional de Tierras. Ellos participaron inicialmente como socios directos de este proyecto y fueron apoyados por Swiss Tierras Colombia, que anteriormente estaba llamado como Agencia de Implementación. Esto cambió a partir de esta segunda fase que arrancó en el 2020. Este trabajo viene desde el año 2016 y pues en los últimos años ha venido creciendo a tal punto de que ya estamos en una segunda fase donde ya estamos transmitiendo todos esos resultados de los ejercicios que se han hecho para el modelamiento. Finalmente, pues siempre ha estado de la mano el Departamento Nacional de Planeación
casi que en cabeza de todo esto para que el proceso salga de forma correcta. Entonces, para poder tener un perfil nacional es necesario coger a las entidades, a las instituciones que manejan el territorio y decirles, bueno, una introducción de la ISO, que es el EADM, que conozcan la ISO como tal y empezar a hablar de un marco común de referencia, es decir, bueno, de lo que yo tengo como catastro o de lo que yo tengo como registro, qué sirve para intercambiar, qué puedo trabajar, cómo lo puedo manejar y que vaya conforme a lo que me está diciendo la norma. Se empiezan a hacer las discusiones. De ahí sale una versión inicial del EADM Call, después de ese marco común de referencia, se delimita un modelo núcleo y finalmente se hace una validación institucional donde se define que realmente qué elementos, digamos, todavía le faltan o qué puede todavía faltarle al modelo para estar listo. De ahí se hace una iteración y volvemos al marco común de referencia y otra vez generamos versiones hasta que llegamos a modelos especializados. Hoy en día todavía se siguen haciendo iteraciones, ya estamos muy cerca de la última versión del modelo, pero se siguen haciendo iteraciones. Eso es importante tenerlo en cuenta. La implementación tiene unos principios muy importantes y uno de ellos es la independencia legal, es decir, cada quien puede trabajar, digamos, bajo sus propios métodos, pero obviamente orientado esto a un modelo específico donde podamos integrar la información. Va a haber un concepto de neutralidad tecnológica, es decir, cada catastro, digamos, tanto gestores como registro van a tener una individualidad en su forma de trabajar con sus herramientas tecnológicas. Lo que se va a buscar es que hablen un lenguaje común que permita realmente luego compartir la información. La tecnología queda a un lado y lo que tratamos es llevar esa forma de comunicación a un único lenguaje. Y finalmente la normalización semántica que pues va dentro de esa parte de buscar que todos hablemos lo mismo. Entonces, cuando ya definimos una semántica clara, ya podemos decir exactamente cómo queremos nombrar un atributo, cómo queremos nombrar unos dominios y que vayan correspondientes. Entonces, para implementar como tal el modelo, primero tenemos que partir de un núcleo, que es el que me define propiamente la norma con sus restricciones propias y sus características casi que obligatorias. Y de aquí genero modelos extendidos. Estos modelos extendidos son conformes completamente a lo que me define el núcleo. Más adelante vamos a ver cómo se ve esto propiamente en el modelo. En el modelo extendido, pues vamos a tener características adicionales que ya tienen que ver directamente con el perfil nacional, con un perfil, por ejemplo, de la forma como interrelaciono catastro y registro, o inclusive podría llevarlo a planes de ordenamiento territorial, al manejo de parques nacionales naturales, entre muchas otras cosas. Finalmente, yo tengo esto como un tema netamente conceptual, núcleo y modelo extendido. Para yo llevar esto a un modelo de base de datos donde yo ya puedo empezar a capturar variables y demás, genero modelos de aplicación. Este modelo no necesariamente tiene que ser 100% conforme a lo que me define el modelo conceptual. Es decir, yo puedo tomar las cosas principales y me adapto a la necesidad del momento en el que yo vaya a necesitar aplicar el modelo. Entonces, acá lo que va a decir es, no es conforme, pero eso sí va a respetar la semántica, o sea, va a tratar de que el nombrado de atributos, que la forma como se está delimitando todo vaya conforme a lo que yo definí inicialmente en el modelo extendido y en el modelo núcleo. Entonces, si vemos acá, esta es una forma fácil de ver lo que es el núcleo del modelo LAM Call, donde vamos a tener una unidad espacial, una unidad administrativa básica, vamos a tener unos, una clase de derechos, restricciones y responsabilidades y un interesado. Esto, pues digamos, es lo básico y es lo que me exige como cosa mínima eh, la norma ISO 19152. Pero entonces acá yo empiezo a crecer y ya entonces empiezo a ver lo que es el modelo extendido, por ejemplo, de catastro registro. Acá entonces yo ya voy a ver elementos como la definición de un punto,
de un lindero de unidades espaciales donde voy a encontrar el terreno, la construcción, la unidad de construcción. Ya veo como tal definido el predio como tal, los interesados y lo que son derechos, restricciones y responsabilidades de forma separada. Digamos, hay casos, por ejemplo, como el de parques nacionales naturales, donde ya también tengo una unidad espacial, tengo una unidad administrativa básica, unos triple R y unos interesados. Y en esto tengo la definición de un terreno y pues también tengo una unidad administrativa básica que se llame parques nacionales naturales. Así es como voy extendiendo cada uno de los modelos. De la misma forma, el tema de el modelo extendido para planes de ordenamiento territorial, donde yo delimito, por ejemplo, unas zonas como unidades espaciales y genero unidades administrativas básicas que tienen que ver directamente con las zonas de planes de ordenamiento territorial. Finalmente, pues yo lo que tengo después de todo esto es un ecosistema de modelos donde yo puedo tener la información de catastro registro, voy a tener la información de planes de ordenamiento territorial con base en lo que yo tengo definido en mi núcleo. Entonces yo voy a tener los mismos interesados, derechos, restricciones y responsabilidades, unidades administrativas básicas y unidades espaciales, pero a su vez yo puedo ver que acá tengo, por ejemplo, una información que le compete a catastro registro, pero por acá también veo algo que tiene que ver con planes de ordenamiento territorial y de la misma forma acá en planes de ordenamiento territorial como de parques nacionales naturales y predios. Entonces, el tener esto conjugado todo sobre una misma semántica va a permitir que la administración del territorio sea mucho más eficiente y no sea tan dispar como se ve desde hace un tiempo. Entonces, vamos a ver que esa parte de la conceptualización neta la vamos a llamar metamodelos, es decir, lo que tiene que ver con modelo núcleo y modelos extendidos son metamodelos, es decir, esto no lo vamos a ver como tal propiamente en una base de datos, sino lo vamos a ver es como un concepto de un deber ser. Ya finalmente, cuando vamos a empezar a hablar de momentos en la aplicación, hablamos de modelos de aplicación. Entonces, acá ya vemos modelos como el modelo de levantamiento catastral, un modelo donde yo tengo un intercambio de insumos desde los gestores y registro hacia los operadores y un modelo de intercambio catastro-registro. Entonces acá vemos, este es el metamodelo de datos para catastro-registro. Este es el modelo conceptual de catastro-registro. Acá vamos a ver, por ejemplo, toda la parte de topografía y representación, vamos a ver las unidades espaciales, las unidades todo el tema administrativo, el tema de interesados y por acá el tema de lo que son fuentes tanto espaciales como administrativas. Digamos, este modelo pues tiende a ser, puede ampliarse todavía un poco más, pero está muy orientado solamente a la temática de la forma como yo interrelaciono catastro registro. No lo vamos a ver en base de datos, pero sí va a ser muy similar. Sí, de aquí van a partir algunos modelos de aplicación que tienden a ser similares. De aquí sale el modelo de levantamiento catastral. Si ustedes ven, todo lo que está aquí en, digamos, en un color un poco más clarito, tiene que ver directamente con el núcleo que me define la norma. Cuando yo lo bajo acá, voy a ver que muchas de las cosas son similares. Es decir, yo voy a tener el mismo núcleo, siempre se van a compartir el núcleo y lo que van a cambiar son algunas clases ya del modelo extendido de aplicación. Entonces acá ya vamos a ver un poco más de elementos, más información que van a ser competencia, digamos, de este modelo de aplicación. En este caso vemos por un lado el tema de integración de insumos, por acá vemos algo que tiene que ver con la Agencia Nacional de Tierras y ya aspectos propios de lo que se necesita para la operación de los barridos prediales masivos que se piensan realizar en los próximos años. Entonces nos vamos a centrar mucho en esta parte únicamente. No nos vamos a abrir mucho sobre el tema administrativo porque lo que vamos a buscar es que precisamente por lo menos tengamos ese concepto de qué es lo que como topógrafos, como técnicos catastrales necesitamos para inventariar ese aspecto físico de los predios. Entonces, nosotros qué vamos a ver pues en nuestro territorio, nosotros vamos a tener que vamos a levantar puntos por un lado, vamos a tener unas líneas que me van a definir mis linderos y con base en esos linderos voy a generar mis polígonos. Eso pues digamos es
vayamos pensando en que la información que vamos a inventariar va a ir muy tendiente a esto. A esto pues se le tendrán que sumar, por ejemplo, construcciones, unidades de construcción y la cantidad de información que sea necesaria para tener un correcto inventario del catastro. Entonces, para esto tenemos una resolución conjunta del 30 de mayo de, 2000 de 2018, donde básicamente lo que se buscaba era que ya se implementara el modelo LADM Call para el tema de la interrelación catastro-registro. Esto pues digamos permitió ya de cierto modo que estas dos instituciones se hablaran ya un poco más conectadas, por así decirlo, pero pues en los pilotos que se hicieron de catastro multipropósito hubo un montón de lecciones aprendidas y estas lecciones aprendidas llevaron a que el modelo sufriera algunos cambios, de que se insertara todo el tema de modelos de aplicación, porque inicialmente solamente se hablaba de modelos conceptuales que se llevaban a bases de datos y muchas veces no iban aterrizados a lo que se esperaba como tal de, digamos, desde el punto de vista de catastro, que las variables que se levantaran a través del modelo LAM Call cumplieran con lo que mínimamente pues ya venían trabajando y aparte de eso les organizara lo que estaban llevando. Se hace una adopción ya de la nueva versión del modelo. Esto es bastante reciente, pero digamos, todavía falta un poquito para que este modelo quede al 100%. También otra parte es el tema de especificaciones técnicas según la resolución 388 del 13 de abril de 2020. Entonces, digamos, acá en las especificaciones técnicas ya se habla de, por ejemplo, aspectos como una sola proyección cartográfica para todo el país, llamada CTM12. Esta proyección se hizo con base en un estudio desarrollado en Suiza que permite precisamente tratar de que se trabaje todo sobre una misma proyección, aún buscando que la deformación por temas de área y distancias pues sea la mínima posible. Obviamente pues vamos a tener alguna disparidad, pero esto va a permitir que yo tenga continuidad sobre la información del territorio. Entonces, ya para cerrar el tema de la presentación, al implementar el modelo de datos, logramos establecer una semántica y un lenguaje común entre las instituciones. Eso es lo más importante, porque antes cada quien manejaba la información a su manera y finalmente compartir cómo se trabajaba era lo más complejo. Consolidamos la posibilidad de gestionar insumos y entregas por parte de gestores catastrales y operadores. Esto, digamos, en los primeros ejercicios no se logró, no se sabía y pues había un problema en que la información se entregaba, digamos, sin ningún tipo de estandarización y finalmente los operadores trabajaban la información como querían y cuando se actualizaba, pues ni siquiera utilizaban el insumo que les entregaba tanto catastro como registro. Se consigue un control de calidad automatizado al usar este tipo de implementación basado en modelos y un lenguaje de modelado como es Interlist, que es un desarrollo que viene de Suiza. Se permite poder validar que la información que yo genere a través del lenguaje de intercambio sea conforme al modelo que yo definí, es decir, al modelo de levantamiento catastral, por ejemplo. Y se consolidan sistemas automatizados de reportes. Claro, cuando yo manejo todas estas variables y tengo todo conectado con todo, por así decirlo, voy a tener la capacidad de generar reportes de forma completamente automatizada a través de consultas en base de datos con SQL. Listo. Entonces vamos a pasar ahora al grueso de esta presentación, que es empezar a mirar variables propiamente del modelo como tal. Eh, y ya cuando terminemos vamos a hacer una sesión de inquietudes donde pues cada uno va a expresar, digamos, qué inquietud tiene sobre esto o si hay algo que no esté claro. ¿Listo? Entonces voy a pasar de aquí de la presentación al modelo como tal. Listo. Entonces, ahora sí entrando propiamente en materia, este modelo que está acá es
Una de las últimas versiones con la que se está trabajando actualmente para ya generar la última versión que va a quedar oficializada por tanto catastro como registro. Este modelo todavía está sujeto a cambios. Es importante aclarar que este modelo todavía no es un modelo de producción, es decir, no es un modelo que todavía se pueda implementar propiamente sobre herramientas. No se debe implementar sobre herramientas hasta tanto no haya un modelo oficializado. Yo puedo ir adelantando labores de desarrollo, ir adelantando cosas, pero finalmente me tengo que adaptar es a la última versión. Por tanto, este modelo puede que, así como lo vemos ahorita, puede que mañana sufra cambios. Y puede que esto, pues, algunas personas que de pronto estén interesadas en temas de desarrollo de herramientas puedan, digamos, acarrear costos extra por, digamos, adaptarse sobre una versión un poco preliminar del modelo. Igual, ya los cambios se esperan que sean muy pocos, ya se ha avanzado muchísimo en el tema, ya hubo una discusión y ya hay, digamos, unas últimas observaciones de parte de uno de los gestores catastrales y digamos que ya desde ahí ya lo que se busca es que se genere una versión final como tal de este modelo. Entonces vamos a adentrarnos. Si bien yo les comentaba el tema de los paquetes, vamos a irnos directamente a lo que nos compete, que es el tema propiamente de topografía y representación y el tema de unidades espaciales. Lo otro lo vamos a ver un poquito, pero más por encima. No vamos a profundizar tanto en el detalle. Entonces voy a acercarlo acá y lo que vamos a ver acá es lo que está definido como tal, como la clase col.punto. Col.punto es la clase padre que viene de LADM. Entonces acá voy a insertar algunos conceptos de UML, que es un lenguaje de modelado universal que me permite llevar esto a diferentes, digamos, desarrollos. Entonces, ustedes acá van a ver alguna semántica que de pronto no es clara. Voy a tratar de ser muy específico. Entonces, cuando ustedes ven esta clase que se ve acá nombrada col.punto y se ve inclinada un poco hacia adelante, quiere decir que esta clase es abstracta. ¿Esto qué quiere decir? Esta clase no se va a ver en una base de datos como una tabla, no se va a ver como tal, pero sí me va a dar unos atributos que vienen propiamente de la norma y que se van a extender a estas clases que están acá. Entonces acá tengo la clase punto lindero, punto levantamiento y punto control. ¿Qué sucede con estas tres clases? Son clases hijas de esta clase que se llama col.punto. Es decir, todos los atributos que vienen de la clase col.punto son heredados por la clase punto lindero. Entonces, si yo les preguntare qué clase, qué atributos tiene la clase punto lindero, la idea es que ustedes me respondan las que están acá más las que están en la clase col.punto. Entonces vamos a ver qué son id punto lindero, punto tipo, acuerdo, fotoidentificación, exactitud horizontal, exactitud vertical, posición, interpolación, punto tipo, que es una superposición, es decir, queda finalmente con esta definición, método de producción, transformación y resultado y una geometría. Entonces, estos valores de acá quedan tanto que van a quedar es en esta clase. De la misma forma con punto levantamiento, vamos a ver todos estos atributos en punto levantamiento cuando esto se traduzca en base de datos y de la misma forma en punto control. ¿Esto qué me permite? Hagan de cuenta cuando estaban en el colegio y les decían factorización. Nosotros factorizamos y reducimos esto a algo padre donde tengo unos valores comunes entre, digamos, tres clases diferentes y lo que estoy haciendo es llevárselos de forma factorizada. Entonces, al llevar esto, todos estos atributos quedan acá. Entonces, y básicamente lo vemos como cuando nosotros tenemos hijos o cuando hablamos de nuestros abuelos que nos dan rasgos genéticos. Entonces, en este caso vamos a tener el rasgo genético, lo que es punto lindero va a tener el rasgo genético de col.punto y lo mismo punto levantamiento y lo mismo punto control. Así va a ser casi que de aquí en adelante en el recorrido del modelo.
Entonces vamos a partir, vamos a partir, Sergio, sí señor, discúlpeme una pequeña interrupción de pronto para que tengamos una claridad y una luz ajá, completa, sobre todo acá que los chicos de pronto van a salir a hacer ese levantamiento de pronto en las construcciones. ujú, Entonces, si les estoy entendiendo bien lo que usted quiere decir, es que esto es lo que me dice a mí básicamente que en el dispositivo en el que esté capturando mis datos debo tener esos atributos sí, precargados. Es decir, ajá, si yo voy a levantar un punto de construcción, debo definir que ese o es un punto de lindero o es un punto de construcción, y qué exactitud horizontal tengo después de haber levantado ese punto, qué ujú, exactitud vertical, y etcétera, etcétera. ¿Cierto? Eso sí, como sí, para que tengamos digamos, un poquito más de claridad de por qué exacto, es la importancia de estas tablas que nos está mostrando acá Sergio. Y es sí, básicamente que hacia allá, o sea, ustedes cuando van a salir a levantar, esto es lo que deben tener en cuenta. Entonces, es súper importante acá. Qué pena por la interrupción, pero claro, era para centrar un poquito de pronto en el trabajo de campo que vamos a realizar. Continúe, Sergio, no lo interrumpo más. listo, igual, muy importante. Entonces, acá hay que tener en cuenta entonces que yo tengo esa clase punto lindero, es la que me va a servir precisamente para delimitar esos puntos de lindero. Voy a arrancar por esa clase, entonces vamos a ver que lo primero es tener un identificador de punto lindero, que es el mismo que nosotros le ponemos en su momento cuando hacemos nuestras carteras de campo. El tipo de punto que pues tiene un valor de dominio, digamos en este caso, el ID de punto lindero tiene una cadena de texto. Y eso quiere decir que yo le puedo casi que poner cualquier valor que yo pueda, digamos, codificar. Y acá hay un elemento particular importante. Y es que vemos que esto está cerrado con un valor de 1. ¿Qué quiere decir esto? Ese valor para el modelo es obligatorio. Todo lo que ustedes vean con esta forma, donde yo tengo cerrado bajo dos llaves, 1, va a ser, va a ser obligatorio. Cuando yo tengo algo aquí que se llama 0.1, es decir, puede que exista o no el dato. No es obligatorio, más no es, no, tampoco no es excluyente en el sentido de que yo no lo debo llenar. Lo que se va a buscar es que el dato sea opcional en caso tal de que no se tenga. ¿Listo? Eso para tener en cuenta dentro de lo que serían si el dato va a ser obligatorio o no. Entonces, otro elemento a tener muy en cuenta es el tipo de punto. Y eso, para eso yo tengo acá una, una definición de dominio. ¿Qué es un dominio? Es un conjunto de valores posibles que no pueden salir de ahí. Son esos valores y esos son los que yo debo aplicar en mi base de datos. Entonces, si yo miro esto que dice lc.tipo, yo lo voy a ver reflejado acá. Entonces voy a ver que los posibles valores de punto tipo van a ser poste, construcción, punto dinámico, elemento natural, piedra, sin materialización, mojón, incrustación o pilastra. Eso para el tema de el tipo de punto. Hay otro elemento que es obligatorio y es el acuerdo. Esto es un punto que cuando se está en campo, lo que se busca es, estando con las personas interesadas o las personas que, digamos, tienen un derecho sobre, sobre el predio que se va a levantar, se va a buscar que junto con sus colindantes haya un acuerdo entre ellos para la delimitación de los puntos. Entonces, cuando existe acuerdo, pues se va a definir que el tipo de acuerdo va a estar en acuerdo y si no hay un acuerdo entre las partes, se va a poner como desacuerdo. Este atributo es obligatorio para todos los puntos del lindero. Luego tenemos algo que se llama fotoidentificación y esto va muy orientado al tema de si se llegase a levantar información utilizando métodos indirectos, como es el caso de cuando trabajo con imágenes de satélite. Entonces, por acá está el tipo de fotoidentificación, donde es visible o estimado. En algunos casos las imágenes no me permiten pasar porque hay árboles o hay elementos geográficos que me impiden llegar, digamos, a la definición propia de donde yo estoy llevando el punto. Entonces, yo como topógrafo defino posiblemente este punto es estimado porque lo está tapando un árbol o
De pronto yo en la imagen veo completamente la cerca y lo que hago únicamente es ubicar sobre la imagen este punto. Entonces va a ser visible. Otro elemento importante y obligatorio es la exactitud horizontal expresada en metros, es decir, lo que se va a buscar es que pues no llegue a valores de metros, sino va a llegar sobre definiciones de decimales de metros para estar más o menos aproximado sobre temas centimétricos. Digamos ya que ya la definición de especificaciones técnicas define cuáles son los rangos de valores que yo debo trabajar para tener una buena exactitud horizontal con mis datos. Igual, para el caso de que yo tenga, por ejemplo, la caracterización de estos puntos trabajados con imágenes de satélite o con ortofotos, yo debo utilizar la información que viene de estas imágenes para asumir el valor de exactitud horizontal. De la misma forma, si llegase a existir el dato, porque no es obligatorio, capturaría la exactitud vertical. Esto viene dado si utilizo métodos convencionales como levantamiento topográfico a través de estación total o inclusive si utilizara métodos por GPS, yo podría tener estos valores. Pero principalmente el valor de exactitud horizontal. Pasemos acá a estos que van a aplicar tanto para punto levantamiento, punto lindero y punto control. Uno de ellos es posición e interpolación, entonces no es obligatorio, pero si se tiene, se debe trabajar, es colinterpolación tipo, voy a buscarlo por acá. Entonces me dice, esto es cuando yo levanto varias veces un punto y qué método de interpolación utilicé para llegar a un único punto. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, un punto aislado, es decir, solamente levanté un punto, un punto intermedio entre un arco, entonces yo tengo dos puntos y la definición de un arco sobre la definición de un arco define ese punto, o intermedio línea, si tengo dos puntos, el punto de la mitad entre esa línea va a ser como ese tipo de interpolación. El siguiente es la definición genérica de punto tipo, en este caso pues va a ser reemplazada por la que ya vimos que se llama LC punto tipo, entonces no la vamos a tocar mucho porque ya está siendo reemplazada. Digamos, este atributo se reemplaza directamente acá. Este es muy importante, el método de producción, call método de producción tipo. Acá vamos a tener métodos directos, indirectos y declarativos y colaborativos. En el método declarativo y colaborativo, pues va a ser muy orientado al tema de participación ciudadana y donde no estoy levantando 100% temas indirectos, sino que definitivamente son zonas en las que no llego físicamente al punto. Es decir, no puedo llegar directamente, no sé, puede ser un barranco o alguna zona de casi que imposible accesibilidad y a mí me dice, por ejemplo, el dueño o las dos personas que están cerca de ese predio, me dicen, el punto que me define ya el cierre de mi predio está ya bien abajo y yo lo puedo, digamos, declarar, por así decirlo. Entonces, pues ese va a ser el punto que, digamos, menos precisión o exactitud podríamos trabajar, pero pues se va a tener en cuenta porque sabemos que todo lo que tiene que ver con la topografía y el relieve del territorio colombiano, pues no es una cosa fácil de manejar, no todo es llano. Ahora hay muchas zonas del territorio que son montañosas o de difícil acceso. ¿Listo? En transformación y resultado, esto pues digamos es una parte que todavía está en discusión. Tiene que ver directamente cómo llego a tener los valores de ese punto a través de las proyecciones. No vamos a ahondar mucho, es un tema que no, que va a ir más orientado a la forma como lo trabajan directamente los catastros cuando lleven, digamos, a sus sistemas misionales la información. Entonces no es obligatorio, si tiene un detalle diferente y es que, por ejemplo, acá no vemos un 0.1, sino un 0. Asterisco. ¿Qué significa esto? Que es un atributo que tiene múltiples valores, es decir, va a generar una tabla anexa y voy a tener la posibilidad de llenar muchos valores. Pero tengo el detalle de que es un atributo que no es obligatorio, por tanto tengo acá un 0 inicialmente.
Finalmente tengo la geometría, que es obligatoria. Obviamente, si estoy delimitando un punto y demás, pues lo que quiero saber es dónde está eso geográficamente. Esta es la definición de la geometría como tal, del punto. Y que tiene otro detalle que captura la información en tres dimensiones, es decir, el modelo soporta que la información esté en tres dimensiones como tal. Entonces, esto que está acá va a aplicar tanto para punto lindero, punto levantamiento como punto control. Ahora, lo que tenemos de punto lindero tiene que ver directamente, única y exclusivamente a lo que me delimita un predio. Es decir, yo acá no voy a levantar un árbol, por ejemplo, si eso no me delimita un predio. Es decir, si yo tengo un árbol dentro de un predio y eso no delimita nada, yo no voy a capturar ese punto dentro de punto lindero porque no aplica. Si, por ejemplo, yo lo que quiero delimitar es una construcción y esa construcción no está sobre el borde, por así, o sobre el límite del predio, entonces esa construcción no debe levantarse sobre punto lindero. Únicamente lo que me delimite como tal el predio como tal se va a utilizar esta clase que se llama punto lindero, que es lo que vamos a ver en una tabla que se llame LC punto lindero. Ahora, para todo lo demás, por así decirlo, vamos a tener punto levantamiento. Entonces en punto levantamiento igual vamos a tener un identificador, vamos a tener también el mismo tipo de punto, pero aparte de eso vamos a tener un tipo de punto de levantamiento. Entonces acá vamos a ver que lo que vamos a buscar delimitar, creo que cuando así, lo que vamos a tratar de buscar es únicamente delimitar con la clase punto levantamiento construcciones y servidumbres, nada más. Es decir, yo no voy a utilizar esto para, por ejemplo, generar una nube de puntos para un modelo digital de terreno o elementos que realmente no aplican para este modelo. Acá lo que voy a buscar es caracterizar propiamente lo que son construcciones y servidumbres. Voy a levantar solamente eso. No voy a entrar digamos, a levantar si existe un árbol y eso no me delimita nada en cuanto a catastro, entonces no lo voy a hacer. Si tengo hidrografía y, por ejemplo, eso no delimita, igual no lo voy a levantar. Pero si sí delimita, entonces ya voy a entrar a llevarlo a lo que sería punto lindero. ¿Listo? De igual forma, vamos a tener el tema de fotoidentificación, así como sucede acá en punto lindero. Vamos a tener una exactitud horizontal y una exactitud vertical. ¿Listo? En punto control vamos a almacenar todo lo que tiene que ver con nuestros puntos de amarre. Es decir, tanto puntos geodésicos de la red geodésica nacional como densificaciones que nosotros realicemos en los trabajos de topografía. Es decir, si yo hago una red dentro de mi zona de intervención, aquí debo poner todos esos puntos con los que amarro toda la información con la que terminé levantando, tanto puntos de levantamiento como puntos de lindero. ¿Listo? No sé si hay alguna inquietud hasta acá. Diego, de pronto alguna duda. Pues a mí hasta ahora sí se me ocurre una preguntita y es acerca de la proyección de la ZM12. ¿Listo? Y es básicamente, ¿esa proyección es únicamente con el fin de realizar cartografía o sobre ella también vamos a hacer cálculo de áreas? Esa pregunta es excelente. Resulta que el tema del cálculo de áreas, pues lo vamos a ver un poquito más arriba, pero va a ir orientado a que sistemáticamente yo trate de manejar una continuidad sobre el territorio. Es decir, el modelo va a ir orientado a que yo calcule las áreas sobre CTM12. Pero para temas evaluativos y temas propiamente internos de los catastros, también va a existir la posibilidad de que yo capture las áreas sobre proyecciones locales, sea inclusive una proyección local propia de cada predio. Es decir, yo podría llegar a ese nivel de información en el modelo. Lo que se va a tener es que a nivel, digamos, de sistema,
se va a buscar que las áreas queden calculadas sobre ese TM12, pero para temas ya netamente evaluativos o temas donde Catastro necesita caracterizar esas áreas ya de una forma, digamos, más específica, va a tener la posibilidad de calcular las áreas de otra manera. Entonces, eso lo voy a mostrar un poquito más adelante, pero sí, como tal, desde esta área, desde esta proyección, se van a calcular áreas, que tiene pues sus implicaciones, porque pues sabemos que las áreas van a cambiar, pero lo que se va a buscar es que realmente exista una continuidad en el territorio, que es algo que no pasa en esos momentos. Si yo cojo los predios de un municipio y luego y los cruzo con los del otro municipio, voy a tener siempre traslapos, y eso es algo que está sucediendo por toda esa cantidad de proyecciones que existen actualmente. Lo que se va a buscar es que se maneje todo sobre una misma proyección, y si el municipio necesita por algún motivo tener, digamos, el valor un poco más preciso del área basado en una proyección con una altura definida sobre, por ejemplo, el centroide del predio, lo puede llegar a hacer. ¿Listo? Gracias, Sergio, por la aclaración. Bien, chévere mirar a ver cómo va a funcionar eso. Sí, eso Bueno, es pero algo. para temas cadastrales y prediales yo creo que aplica calcular el área ahí, no, no creo que haya mayor implicación, Sí, igual no es para construcción y para un proyecto, entonces no creo que implique. y yo Tampoco creo para que, una... y yo creo que en estos aspectos tenemos que entrar a ser prácticos. Cuando nosotros vamos a la especificidad, claro, cuando nosotros ya decimos como topógrafos, yo quiero llegar a la minucia del valor y ir al valor más preciso posible, seguramente para algunas necesidades no va a ser tan práctico que yo tenga un valor supremamente cerrado en milímetros. Yo tengo que ir al valor que mejor se me ajuste a mis necesidades y que realmente no me va a afectar a mayor medida hacia el futuro. Porque si hablamos de tratar de llegar a precisiones altísimas, pues existen diversidad de equipos y demás, y pues finalmente nunca vamos a llegar realmente al dato preciso. Lo que siempre llegamos es a un valor genérico o general de eso aproximado. No se llega siempre no se puede llegar al valor exacto, exacto. Entonces aquí hay que ser un poco más prácticos y buscar que pues podamos trabajar, digamos, de una forma correcta y que sirva realmente para las necesidades que tiene actualmente el país, sobre todo en temas de desactualización. En algún momento se habló de hacer mediciones controladas y demás, pero no iba en pro de las necesidades de lo que necesitaba el país. Entonces ya se definió que existe una libertad de métodos que se ajusten a unas características específicas, pero sin tampoco decir que no van a trabajar con ninguna precisión, pero sí, digamos, siendo un poco más laxos en el sentido de que hay que tratar de tener más actualizado el catastro y no tener un inventario desactualizado por falta, digamos, de no tener, por ejemplo, un equipo que me permita tener una precisión, o que tenga que tener múltiples medidas sobre un punto para poder acertar realmente en dónde está la información. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar Daniel, acá. Sí, señor. el nombre mío es Jaime Jaramillo. Sí, señor. Eh, Hablando ustedes sobre los puntos de hilo y levantamiento, Ujú. yo he trabajado mucho tiempo en la Agustín Class y las herramientas de nosotros eran de Cametro, cámara, mejor dicho, un poco de herramientas para ir al predio y tomar datos, fichas, papeles y toda esa vaina. ¿Hay algún dispositivo para tomar esta clase de datos? Gracias. Se están estableciendo unos desarrollos porque esto, digamos, esto viene conectado tanto el modelamiento como la forma como se va a gestionar todo el modelamiento. Esto viene conectado con algo que son unas herramientas tecnológicas que se vienen desarrollando desde el proyecto de Swiss Tierras. Una de ellas se está proponiendo una herramienta que se llama QField, que básicamente me va a permitir coger un modelo de estos y llevarlo a un equipo móvil, que yo luego lo puedo conectar, por ejemplo, con un equipo GPS RTK, por ejemplo, y capturar esa información en una tableta o en un dispositivo móvil conforme al modelo como tal. Entonces, eso, pues digamos, todavía está en desarrollo, se está trabajando para que, digamos, este año se pueda tener ya una herramienta un poco robusta, porque inclusive desde el IGAC están muy interesados a que esto funcione de esa manera.
Eh, la ventaja que tiene QField es que básicamente me va a permitir configurar un proyecto de QGIS, que es otra herramienta para manejo de información geográfica, y al yo manejar ese proyecto de QGIS puedo tener toda la configuración de dominios, de valores obligatorios y todo dentro de la misma herramienta. Es decir, en el momento en el que yo quiera por ejemplo, capturar, un segundo, en el momento en que yo quiera capturar, por ejemplo, un punto de lindero, la herramienta ya me va a decir, obligatoriamente usted tiene que llenar punto lindero. Los valores de punto tipo son los que están definidos en el dominio. Si hay acuerdo, es acuerdo o desacuerdo. Ya eso va a quedar definido. Si por ejemplo existiese una fecha, por ejemplo, yo debo ese registro, él mismo me lo va a configurar para que yo registre, por ejemplo, la fecha. O si el valor es numérico, no me va a permitir ingresar letras o cosas que no son. Eso pues va a ser una ventaja porque finalmente me evita el exceso de papel que es pues digamos lo que se venía trabajando desde antes. Pero igual habrán cosas que nunca cambien como las carteras de campo, que pues esos como topógrafos yo que he dibujado y que he calculado datos por muchos años, yo soy muy partidario de que eso no debe cambiar, a menos, digamos, que digamos, la captura de estas carteras de campo se haga por medio de una tableta y que se pueda realmente digitalizar al mismo nivel que, por ejemplo, como lo hacemos en una cartera de campo como la conocemos. ¿Listo? Ok, ingeniero, gracias. Listo. Entonces ahora vamos a ver cómo esto se conecta, porque pues tenemos acá los puntos del lindero, pero ahora tenemos que empezar a trazar las líneas. Entonces, de acá entramos a algo que se llama col cadena caras límite, que básicamente es una traducción de lo que se conoce como LA Boundary Face String. Esto me define ese límite del predio como línea a través de un cambio de colindancia. Entonces acá tengo definido como tal este cadena caras límite como una geometría de tipo línea. Acá se llama curva, pero es una definición de línea. Un valor de localización textual y esto tiene un hijo que es el que finalmente voy a trabajar que se llama LC lindero. A ese le voy a añadir el valor de longitud que tengo calculado por base de datos. Eso lo puedo calcular de forma automática, digamos. Y lo que voy a tratar de hacer es que esa información de los linderos vaya conforme a lo que sería como la definición de cambio de colindancia. Voy a explicarles un poquito ese tema del cambio de colindancia. Yo por acá en la presentación lo tengo. Digamos, nosotros vemos esta parte de acá. Voy a ponerle un segundito acá. Eso. Nosotros tenemos esta parte de acá donde tenemos un predio 15, un predio 16 y un predio 17. Son tres predios. ¿Listo? Y voy a tener unas definiciones por los puntos que levanté, es decir, los puntos que van del 1 al 10. Entonces yo llegué y levanté 10 puntos. Y ahora, pues bueno, yo quiero saber cuáles son los linderos que me definen estos tres predios, asumiendo que lo que está por fuera lo desconozco. Entonces, empiezo por el predio 15, por la limitación del predio 15, y veo que pues el predio 15 colinda con el predio 16. Entonces, todo lo que me divida un predio con otro me define un cambio de colindancia. Y en este caso, el lindero que está nombrado como 12 me divide el predio 15 del predio 16. Pero a su vez tengo otro lindero más y es el lindero 11. ¿Ese lindero 11 con qué me delimita? Puedo pensar, pero ¿por qué no hay lindero acá abajo? ¿Por qué no hay lindero acá arriba? Resulta que yo la información la desconozco, entonces yo tengo que pensar en que es un único lindero que me define con un área que no tengo determinada. Entonces, el 15, el predio 15 va a tener un único lindero acá para esa área que es indeterminada y ese es mi cambio de colindancia. Si existiese un predio único acá dibujado y determinado, pues acá me aparecería otro lindero más. Pero en este caso solamente tengo esta área que es indeterminada, por tanto yo tengo que tener este cambio de colindancia. De la misma forma, el predio 16 tiene la división con el predio 15, o sea, lo que me separa ese predio a través del predio del lindero 12. Tengo el lindero 13
que va con el área indeterminada y tengo un único lindero, porque es único, con el predio 17, porque es este lindero de acá me separa el predio 16 del predio 17. ¿Listo? Es algo que tenemos que tener muy en cuenta en el momento en que queramos hacer, digamos, la construcción del dato como tal, después de que trabajamos nuestro levantamiento y que se maneje de esta forma. Digamos, hay una ventaja, digamos, esto pues yo creo que quedará para más adelante, y es que las herramientas que se vienen desarrollando desde el proyecto permiten, por ejemplo, hacer esa corrección de cambios de colindancia de forma automática. En caso tal de que yo haya, por ejemplo, digitalizado mal un lindero y haya, digamos, puesto que uno de los linderos era del 5 al 6 y el 11 solamente era del 6 al 1 y al 2. Entonces acá tenía un lindero de más, él me va a unir automáticamente esto y me va a hacer un solo feature. Eso, digamos, es como cosa de las herramientas actualmente, pero es bueno que tengamos el concepto para que desde la construcción del dato el dato venga bien. ¿Listo? Bueno, volvamos al modelo. Y entonces, a ver, listo. Estando aquí, vamos a ver algo que es esta línea que me conecta la clase call.punto con la clase callCadenaCarasLímite. Resulta que estas dos clases, como bien lo hablábamos, son clases padres, son clases que vienen de la norma. Y como pues yo heredo todo lo de mi papá también me hereda pues sus conexiones, sus relaciones. Entonces aquí es donde yo voy a ver cómo conecto el punto lindero con el lindero a través de esta relación. Y esta relación tiene una particularidad y es que me dice que yo podría tener muchos linderos asociados a un punto y muchos linderos asociados a muchos puntos. Pero básicamente hay algo importante y es si existiese un lindero, mínimo tengo que tener dos puntos. Es decir, yo no podría tener un lindero basado en un punto. ¿Por qué? Porque no me definiría una línea, me definiría un punto. Cuando yo ya tengo más de dos puntos, ya estoy definiendo como tal un lindero. Esto es algo que debe quedar registrado en la base de datos. También está orientado muy directamente a automatización de herramientas. Esto actualmente las herramientas, digamos, hacen ese registro de valores de forma automática, pero digamos es bueno que lo tengamos en cuenta. Entonces, hasta aquí podemos ver cómo yo conecto punto linderos con linderos. Digamos, en el caso de punto levantamiento y punto control, pues no lo vamos a conectar con los linderos porque lo que estamos caracterizando acá difiere de lo que estamos buscando acá. Lo que buscamos aquí con lindero es todos esos puntos vértices de este lindero. Listo. Ahora vamos a pasar, ya tenemos puntos, ya tenemos líneas, ahora vamos a ver polígonos, porque esto viene, digamos, en ese orden. Acá ya salimos del subpaquete de topografía y representación. Este subpaquete no es obligatorio en el sentido estricto de buscar que los motores de bases de datos actuales, es decir, las bases de datos actuales de los catastros no tienen ese subpaquete de topografía, no tienen información de topografía, tienen únicamente los polígonos. Lo que se va a buscar es que de aquí en adelante los catastros siempre tengan la información de la topografía que se vaya haciendo. Entonces es opcional solamente para los sistemas misionales como están ahorita, pero va a ser obligatorio para todos los trabajos de aquí en adelante. Vamos a ver acá otros elementos donde vamos a ver algo que se llama colunidad espacial. Si ustedes ven, estas son las clases padre de la norma. En el caso de unidad espacial, vamos a ver ya el tema de una definición de un valor de área, dimensión tipo. Digamos, en este valor de área era lo que le comentaba a Diego de cómo los catastros van a tener la posibilidad de, perdón, van a tener la posibilidad de capturar sus áreas digamos, de acuerdo a su sistema misional, sin necesidad, digamos, de que necesariamente sobre CTM2. Entonces,
Permítame un segundo. Si vemos acá, esto está definido, ese valor de área que está acá, está definido por algo que es algo conocido como una estructura, es decir, yo puedo acá tener múltiples valores de área y esto va a conectar con una tabla anexa. Esa tabla anexa me va a definir unos tipos de área que yo puedo tener, un valor de área y los datos de la proyección con las que calculé yo esa área. Entonces acá voy a tener que ese tipo de área va a ir orientado al área catastral gráfica que pueda tener el sistema misional del gestor catastral y un área catastral alfanumérica que es una que almacenan ellos desde hace varios años. Lo que se va a buscar es que se tengan esos datos y que aparte de esto se dé el dato de la proyección con la cual se calculó el área de ese predio. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Igual es muy orientado a los sistemas misionales. Si vamos a el tema de dimensión, voy a buscarlo por acá, a ver si lo tenemos por acá. Es, digamos, si las unidades espaciales yo las puedo expresar como objetos en dos dimensiones, tanto en objetos de dos dimensiones como objetos en tres dimensiones. En este caso, los trabajos se van a venir haciendo todos sobre una dimensión en 2D. Algo muy importante y es que yo puedo almacenar direcciones a estas unidades espaciales. Entonces ese atributo de dirección yo lo voy a conectar con otra tabla que está acá, donde voy a tener un tipo de dirección. Esto es una estructura para estandarización de direcciones, donde pues yo tengo una definición de si la dirección es principal o no, si la dirección es estructurada o no, porque en el caso de los predios rurales no podemos estructurarla. Podemos darle una localización puntual, es decir, ponerle un punto a esa dirección y espacializarla. Almacenar el valor del código postal, ya el tema de clase de vía principal, si es una avenida, si es una calle, si es una carrera, si es una circular, entre otros valores, el valor de la vía principal, es decir, acá vamos a tener, digamos, 58 y acá el valor de la vía principal, que sería, por ejemplo, 58B. Sector de la ciudad, si es norte, sur, este, oeste. Valor de la vía generadora, que sería el valor anexo, que sería, por ejemplo, yo vivo, bueno, yo no, sería, digamos, por ejemplo, Avenida El Dorado, número 5050B, y en el caso del número de predio, 30. Y el sector que también estaría orientado hacia esto. Finalmente, un complemento para el tema de si existe, por ejemplo, el caso de lo que son apartamentos, eh, lo que sean apartamentos, lo que sean lo que son regímenes de propiedad horizontal, oficinas y demás, que me van a permitir, digamos, llegar ya al específico de ese nombre del predio. Lo que se va a buscar es que por lo menos el tema de la localización sobre vías quede ya de una forma más estructurada, que yo pueda almacenar la ubicación. Y en el caso tal, por ejemplo, de los predios que no tienen, digamos, una estructura digamos, definida, pues lo que vamos a buscar es por lo menos tener el nombre del predio. Por ejemplo, predio Las Juanitas en una zona rural o algo por el estilo. ¿Listo? En etiqueta, pues este es un valor donde yo puedo, digamos, manejar ciertos identificadores que me permitan conectar elementos de la base de datos. Relación superficie tipo, esto es algo que viene muy de la norma, es un atributo opcional, voy a buscarlo por acá, es si ese predio es rasante, si ese predio está en vuelo o si es un predio que está sobre el subsuelo. Esto pues digamos por lo regular se va a trabajar sobre temas de rasante, pero pues tiene esa posibilidad. El tema de volumen, digamos, está opcional, pero de la misma forma que el área depende mucho si yo tengo la información en tres dimensiones. En este caso, pues todavía no se va a almacenar, pero tiene la posibilidad de que el modelo lo soporta. Finalmente tengo la geometría, que acá aparece, tiene un detalle específico y es que no es obligatorio. ¿Por qué? Porque en algunos casos, en temas de unidades de construcción,
Los catastros a veces no almacenan esto como un dato geográfico, sino únicamente como dato alfanumérico. Lo cual no quiere decir que si capturé el dato no lo vaya a poner. Lo que se tiene es que este modelo se adapta mucho a las necesidades de los catastros como están actualmente, pero buscando que, pues digamos, esa información empiece a actualizarse. Listo, entonces acá tenemos la clase padre de unidades espaciales que, pues digamos, es la que me va a permitir la gestión de esos polígonos, pero ¿qué polígonos voy a trabajar? Voy a tener acá, por un lado, los terrenos. Los terrenos es lo que conocemos como lote o como predio a nivel espacial. Entonces acá, ¿qué vamos a capturar? El área del terreno, el avalúo, ya después de procesos de cálculo, esto pues de pronto no lo vamos a almacenar en campo. Habrán variables que no necesariamente voy a tener en campo de primera mano y las voy a tener que llenar posteriormente. Por eso es que no es obligatorio en este caso. Y el código de la manzana. Finalmente vemos que se superpone la geometría del terreno porque en este caso el lote sí o sí lo que vamos a buscar es que esa espacialización del terreno sí tenga geometría. ¿Listo? Acá va el tema de que yo tengo área, por ejemplo, acá, desde la unidad espacial. Ya sabemos que, digamos, todos los atributos que están acá van a pasar en este lado. Digamos, cuando ustedes vean esta línea con una flechita así en este punto, quiere decir que este terreno es hijo de la unidad espacial. En el caso de los punto lindero, hijos de colpunto, de lindero, hijo de cadena caras límite, y así sucesivamente. Cuando veamos esta línea con una flecha, esos atributos, todos los atributos que vienen de la clase padre van a entrar a la clase hija. Entonces, acá vamos a ver que la geometría se superpone y que se vuelve obligatoria. Y el tema del área, voy a tener la posibilidad de tener unas áreas acá, pero a su vez un área terreno que va a ser calculada con base en la proyección CTM12. Eso es algo que, digamos, se discutió hace apenas una semana, es algo muy nuevo, digamos, es relativamente nuevo porque antes todavía no se tenía como una claridad sobre el tema y ya se está definiendo en que el área se va a calcular acá en área terreno con la proyección CTM12. Por otro lado tenemos la servidumbre de tránsito, que son las únicas servidumbres que se especializan, es decir, las servidumbres donde puede pasar la gente, los accesos que yo le doy, digamos, a una persona o a unas personas para que vayan a sus predios. Estas servidumbres de tránsito pues van a tener todos estos atributos también. Ahora, las unidades las construcciones, perdón, que son pues todos esos elementos que están emplazadas en un terreno como tal de forma permanente. Entonces, acá vamos a ver pues que la construcción va a tener un identificador, es un dato obligatorio. El tipo de construcción, entonces acá vamos a ver qué tipo de construcción es. Vamos a ver eso. Si la construcción es convencional o no convencional. Ese dato no es obligatorio, pero si se llega a tener, se debe poner. Cuando hablamos de construcciones convencionales, son todas esas construcciones que conocemos como casas, viviendas, edificios, edificaciones. Y las no convencionales son las que, digamos, se salen digamos, de ese contexto de vivienda o de usos específicos a hacer, por ejemplo, ramadas, piscinas, tanques, entre otros. El tipo de dominio, si es común o privado, eso estaba por acá. Listo. Si esa construcción tiene un número de pisos, cuántos pisos tiene, si tiene sótanos, mezanines, semisótanos, en qué año fue construida. Como pueden ver, acá hay varios atributos que no son obligatorios, que si se logran capturar, pues van a permitir, digamos, enriquecer la base de datos. El año de la construcción, el avalúo de la construcción que se estructura después, el área de la construcción que sí es obligatoria,
la altura, si se llegase a tener, si se pudiese medir el valor de altura, y unas observaciones que se puedan encontrar de acuerdo a esta construcción. Recordemos que la construcción puede agrupar varias unidades de construcción, es decir, yo acá puedo establecer, por ejemplo, como mi torre, y sobre esa torre voy a tener varias unidades de construcción, que es lo que vemos a continuación. Entonces acá vamos a ver la clase unidad de construcción, que es como esa unidad mínima que vamos a encontrar en este modelo para temas netamente de construcciones. Y vamos a ver que esa unidad de construcción tiene una relación de agregación donde yo tengo que, si tengo una unidad de construcción o muchas unidades de construcción, deben ir asociadas obligatoriamente a la construcción principal. Entonces acá voy a tener igual un identificador, el dominio de la construcción, que es privado o común, el tipo de construcción, si es convencional o no convencional, el tipo de unidad de construcción, ahora sí, ya viene a ser un poco más específico, vamos a buscar acá, tipo de unidad de construcción, a ver si lo veo, que se me perdió, se me perdió, tipo unidad de construcción, ay, madre, creo que no la tengo acá, no la veo. No es la que está a la derecha, me dice tipo 80, 90, 40, 60 a la No, derecha. no, pero pues una de las ventajas es que yo trabajo con el modelo, entonces voy a hacer una búsqueda rápida. Yo tengo acá directamente el modelo, voy a tratar de llevarlo, digamos, a la misma pantalla para que de pronto no haya complicación. Segundo, listo. Y por acá, esto ya digamos es basado en las herramientas con las cuales se construyó el modelo. Está supremamente documentado. Entonces yo puedo acá observar cuál es el tipo de unidad de construcción. Y lo que voy a tener es si son residenciales, comerciales, industriales o anexas. E inclusive yo tengo, digamos, ya acá valores de la descripción de esos elementos en el modelo. Listo. Sí, se me hace raro que se me perdió de acá. Yo antes lo tenía y no lo veo, no lo veo acá. Creo que me toca hacer esa modificación en el modelo. Si la ven en estos días, luego les voy a mostrar dónde está alojado este modelo. Seguramente van a ver ese cambio, porque yo estos diagramas los genero y los voy actualizando. Bueno, entonces estábamos por acá. Vamos aquí a tip. Disculpa, Jorge, te hago una pregunta. ¿Tú nos Sí, sí. vas a regalar ese modelo? ¿Nos vas a Les dar una voy, yo, copia? yo les voy a decir dónde lo pueden encontrar y dónde lo pueden descargar. Porque como tal, el modelo está alojado, digamos, en un repositorio público y se puede consultar, porque pues digamos, igual está sujeto todavía a cambios, pero ya se puede, ya se le puede ir echando ojo al modelo como tal. ¿Listo? Ah, ok, ok, muchas ¿Listo? gracias. Listo, entonces vamos aquí a tipo planta. Busquemos acá. Y en tipo planta, creo que ese estaba por acá, ese sí lo había visto. Vamos a ver si el tipo de planta es piso, mezanine, sótano, semisótano o subterráneo. Esto ya es para especificar exactamente si está ubicado en un piso. Luego yo lo voy a conectar con otro atributo que es el número, digamos en la ubicación en donde se encuentra. Entonces, si está en un sótano, ¿en qué número de sótano está? Si está en el sótano 1, sótano 2, sótano 3, sótano 4 y así sucesivamente. O número, si tengo mezanines, entonces igual y así sucesivamente. Si tengo habitaciones, total de baños, total de locales, total de pisos. Y este que es muy importante, el uso de la construcción, que es este dominio gigante donde está dividido entre residencial como subtipos principales, residencial, comercial
industrial y anexo, pero digamos en residencial vamos a tener apartamentos de 4 pisos, depósitos, vivienda colonial, vivienda hasta 3 pisos. En comercial vamos a ver, por ejemplo, cosas como aulas de clases, cárceles, iglesias, hoteles, restaurantes. En el industrial vamos a ver bodegas, industrias, talleres. Y en las anexas, que eran las que les decíamos en su momento que eran construcciones no convencionales, vamos a ver albercas, beneficiaderos, corrales, kioscos, muelles, murallas, piscinas, pista de aeropuerto, silos, secaderos, entre otros. ¿Listo? El año de la construcción, el avalúo de cada unidad de construcción que está conectada, el área construida, área privada construida si se logra, digamos, tener dentro del proceso, la altura y observaciones respecto a esa unidad de construcción. Digamos, esta clase, pues estas dos clases son bastante, digamos, grandes porque pues la caracterización física de los predios cuando hay unidad de construcción se tiene que ir a ese nivel específico porque eso va a permitirme dar más información para temas del cálculo de avalúos. Pero resulta que para ese cálculo de avalúos tiene que haber una calificación como tal de esa unidad de construcción. Hay dos formas propiamente dichas para la calificación de la construcción. Una agrupada entre lo que es la calificación de la calificación convencional y no convencional y otra que es por tipologías. Cuando hablo de la calificación convencional es esa calificación basada en un formato que tiene establecido el IGAC para la definición digamos, de la calificación orientado, digamos, a calificar la fachada, a calificar elementos como los baños, las cocinas, ir muy propiamente, muy en específico a a evaluar, digamos, cómo fue construida esa construcción. ¿Listo? Las no convencionales simplemente me van a definir es un tipo de anexo, entonces acá hay otro valor que se llama anexo tipo y ahí es donde sí veíamos donde hay enramadas y cobertizos y ese tiene una tipología, galpones y gallineros tiene otra tipología y esto pues digamos también está muy documentado ya digamos en el catálogo de objetos del modelo, que eso pues sí está todavía en proceso de publicarse, eso sí no está público, digamos se podría tener acceso es utilizando herramientas para leer los modelos UML que se tienen de este modelo. Y en el de tipología viene más orientado a hacer una calificación un poco menos específica. Esto pues digamos buscando también abaratar un poco costos y por otro lado hacer mucho más práctico este tema porque antes llegar a este tema de calificaciones convencionales pues llevaba a que yo estuviese obligado a calificar absolutamente todo y existen casos donde por ejemplo no se puede entrar a los predios o no se tiene un acceso directo a las construcciones y pues se queda sin calificar. Entonces lo que se busca es que al menos se tenga como una tipología eh, y que se definan unos valores sobre esto. Entonces por acá hay unas tipologías donde las residenciales se definen como tipo 1A, tipo 1B, tipo 1, tipo 2A, tipo 2B. Si yo les muestro esto propiamente acá en el modelo, yo puedo ver esto más documentado. Y digamos acá yo voy a ver, por ejemplo, esa tipo 1A me va a decir que tiene un armazón de madera, muro, material de desecho, esterilla, materiales de desechos, telas asfálticas, pisos en tierra pisada. Esto quiere decir que, por ejemplo, una residencial tipo 1A es como la casita más feita, por así decirlo, la que tiene, digamos, unas características muy mínimas de construcción. Y si yo ya me voy a una tipo 6A, por ejemplo, voy a ver concreto hasta 3 pisos, muro en bloque ladrillo, placa impermeabilizada, cubrimientos. O sea, ya tengo, digamos, una caracterización más rápida y no llegando a evaluar cada elemento cosa por cosa. Eso pues digamos cuando se ve así en la parte abstracta del modelo pues va a tender a ser un poco difícil de comprender. Lo que se busca es que luego las herramientas me vayan a permitir capturar esto de forma mucho más eficiente, inclusive más rápido o mejor que cuando se hace
digamos, por un método convencional como cuando yo cojo un formulario y empiezo a llenarlo en papeles análogos. Finalmente, pues esto va a conectarse con las unidades de construcción y con base en eso, pues luego se va a conectar con otros modelos que me van a permitir hallar los valores del avalúo que va a tener esa construcción, esa unidad de construcción. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí a grosso modo, esta es la parte espacial del modelo. Esta es la parte que, digamos, nos interesa en el tema netamente espacial de lo que tenemos que caracterizar. Hay muchos más elementos que se capturan, o sea, acá solamente vemos esa parte que no, pues digamos, acá no estamos hablando de número predial, todavía no estamos hablando de quién es la persona que está asociada a ese predio. eh, y eso, pues, digamos, hay que tenerlo muy en cuenta para cuando, digamos, esos grupos que se dividen entre quienes levantan lo físico y quienes hacen, digamos, esas visitas para hacer la prediación como tal, pues haya, digamos, un consenso y no que la información quede, digamos, completamente separada. Lo que se busca es que se puedan hacer también otros micromodelos de aplicación donde yo pueda, digamos, almacenar específicamente lo que puedo almacenar en campo a través de ese modelo y empezar a alimentar la base de datos, cosa de que yo en la oficina termine de llenar lo que me haga falta. Entonces, voy a hacer un recorrido ya un poco más rápido sobre las demás variables y entramos, digamos, en esa sesión de preguntas que puedan tener. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ver ya una conexión entre la unidad espacial con la unidad administrativa básica. Recordemos que como veíamos acá, yo tengo esta relación que se llama puntos SL, me conecta puntos de lindero con lindero. En el caso de los linderos con la unidad espacial específica que para temas de predios, que es terreno, yo también tengo dos relaciones en específico, una que se llama más SL y otra que se llama menos SL. Esta relación más SL quiere decir todos los linderos que le sumen a mi terreno y menos todos los linderos que me resten. ¿Esto por qué ocurre? Si ustedes recuerdan el modelito que les estaba mostrando acá, casos como este donde el señor dueño del predio 16 decidió parcelar y vender una parte interna de su predio, eso generó un lindero más y ese lindero le resta a ese terreno. Nuevamente les digo, son cosas que finalmente a nivel de herramientas van a terminar siendo calculadas de forma automática, pero es bueno tenerlo en cuenta. Acá vamos a tener otra relación que me va a conectar ahora toda la parte espacial con la parte administrativa y es esta relación que se llama Call UE BA Unit, que me conecta unidades espaciales con unidad administrativa básica. ¿Y qué unidad administrativa básica? El predio. Entonces acá el predio sí vamos a encontrar un departamento, municipio, un identificador de operación, que es algo que define el operador para darle un identificador único al predio. Ya elementos como si tiene folio de matrícula, el código de la ORIP, la matrícula inmobiliaria, número predial anterior, el tipo de predio, la condición del predio, si el predio es un NPH, si es en propiedad horizontal, si por ejemplo es un parque cementerio, si es un condominio, entre otros. Aparte de eso, hay unos datos adicionales que era algo que se manejaba mucho en las fichas prediales, donde pues yo ya determino, por ejemplo, si tiene área registral, qué área tiene, qué procedimiento catastral registral se va a realizar para que ese predio quede actualizado, la destinación económica del predio, la clase del suelo, categoría del suelo, fecha de inicio de la tenencia, novedad sobre, digamos, los números prediales, es decir, ese predio con base en qué predios eh, se desarrolló, si viene de un englobe, si viene de un desenglobe de ciertos predios, así sucesivamente.
De la misma forma con los folios de matrícula inmobiliaria, la fecha de la visita predial. Si digamos mi labor no es de levantamiento físico, sino ya de este tema, entonces yo voy a tener ahí los datos del tipo de documento del reconocedor, los datos de esa persona y qué resultado tuvo la visita. Digamos, si en ese caso del resultado de la visita tipo, ese lo voy a ver por acá. Creo que está por aquí abajo. Si fue exitoso, incompleto, no estuvo nadie, no permitieron el acceso, atendió un menor de edad, por ejemplo, hay una situación de orden público o es una zona de difícil acceso. Esos, digamos, son los elementos que se planteó desde Catastro para eso. Asimismo, pues a través de estos datos de levantamiento de adicionales, hay un datos de el contacto o la persona que atendió, digamos, la visita. Entonces ahí van a ver el tipo de documento, el número de documento de quien atendió, los nombres, el domicilio de notificaciones, qué relación, digamos, inicial tiene con el predio, si es el dueño, si es el arrendatario, o si es alguien que está como, digamos, es un conocido. El celular, correo electrónico y si autoriza notificaciones en caso, digamos, de que avance el proceso. ¿Listo? Ya cuando llevo este predio, por acá lo voy a conectar con un tema de derechos, restricciones y responsabilidades a unos interesados. El interesado propiamente va a ser la persona caracterizada para definir si tiene un derecho de dominio o si es una persona que está ocupando el predio o es una persona que tiene una posesión sobre el mismo. Entonces, es lo que se va a definir acá y yo voy a conectar eso con las fuentes administrativas para el caso de lo alfanumérico y las fuentes espaciales, que esto es otra parte que sí me parece importante. En las fuentes espaciales yo puedo conectar todo lo que tiene que ver con mi definición de polígonos, por ejemplo, con mi definición de linderos, tanto con mi definición de puntos. Y en ese orden de ideas yo voy a capturar, por ejemplo, un nombre de la fuente espacial, que por ejemplo puede ser cartera de campo, trabajo, día tal. El tipo, pues voy a mirar qué tipos de fuentes espaciales puedo tener. Entonces puedo tener croquis de campo que puede aplicar para el tema de carteras de campo, datos crudos, ortofotos, informes técnicos, que esto es algo que no se tenía antes en cuenta. A veces los informes técnicos me permiten saber cómo se desarrolló el trabajo y los registros fotográficos si llegan a existir. Digamos, no es que sea 100% obligatorio tener todo esto, pero si se tiene, que no se pierda, porque en la mayoría de casos, todo el tema de fuentes espaciales y datos, por ejemplo, de los puntos, se pierden en el camino y únicamente queda el tema de espacialización de polígonos sin tener forma de hacer una trazabilidad del dato hasta el punto de llegar inclusive a conocer los datos crudos con los que se tuvo la información. Ya en las fuentes administrativas todo tiene que ver con el tema de escrituras, documentos públicos, documentos privados, por acá está inclusive, si es una sentencia judicial, acto administrativo o si no existe un documento como tal, pero pues desde el punto de vista de quien asume ese derecho de posesión, algo así, dice yo soy dueño. No tengo el documento, pero yo asumo que soy el dueño, por tanto mi fuente administrativa es hasta el momento esa. Ya luego, pues, el proceso posterior será que esto se actualice. Hay otro tema que es un modelo que se asocia desde digamos, esto tiende a ver con el tema de lo que es el levantamiento catastral y este modelo va orientado a lo que me entrega tanto catastro como registro de insumo para poder hacer mi trabajo. Entonces, acá vamos a ver información del gestor catastral, que va a ser muy similar a la que vemos aquí abajo, pero va a ser información que es como la tenga actualmente el gestor catastral, sin importar si tenga errores, si tenga problemas o si la información inclusive está completa. El gestor catastral lo que va a buscar es entregar estos datos para que yo empiece a llenar todo lo que está acá y empiece a actualizar sobre lo mismo. Un proceso posterior va a ser validar qué cambió de esto frente a esto. Y
Cuando ya se vean esos cambios, ahí se detecta una novedad y en esa novedad se sabe qué tipo de trámite se tiene que realizar para que el predio quede 100% actualizado. Esto en el caso de catastro, entonces acabamos predio catastro, vemos el terreno, la construcción, unidad de construcción, propietario, entre otros, y los datos registrales. Acá entonces vamos a ver qué viene de registro. Entonces el titular del derecho de ante registro de ese predio, ta, ta, ta. Y lo que se va a buscar es que a través de esto, que se llama INI Predio Insumos, se haga una integración inicial entre la información de registro y de catastro. Al tener esa integración, pues yo ya puedo más o menos saber cómo se estaban comunicando tanto catastro como registro y tengo un insumo inicial por lo menos para llenar esta información que está acá y actualizarla. Porque los procesos que se van a realizar ahorita no son de formación, sino son propiamente de actualización. Entonces lo que se va a buscar es que no se pierda simplemente la información, digamos, de catastro y de registro y se asuma la nueva, sino que con base en una investigación se llegue a tener nuevos valores y se sepa exactamente en qué está cambiando realmente como tal actualmente tanto catastro como registro. ¿Por qué se hizo este tema de los insumos? Anteriormente, pues digamos, inclusive todavía en algunos procesos, Catastro, por ejemplo, entrega una file database y unos registros uno y 2. ¿Qué sucede? Muchas veces no se hace nada con esta información o se utiliza únicamente la información espacial y los registros uno y 2 a veces no se utilizan de la forma correcta y no se caracteriza bien la información. Lo que se busca es que desde los sistemas misionales se reproduzca esta información en formato de intercambio de interlist y llegue de una forma única con un solo archivo sin necesidad de tener múltiples archivos y que de pronto en algunos casos no tengan ni siquiera conexión. Y en el caso de registro, pues sabemos que muchas veces lo que se tiene que hacer es un análisis documental de lo que son los certificados de libertad y tradición. Entonces, eso que conlleva que pues me toque sentarme con un abogado y ponerme a documentar absolutamente todo, pues eso genera, digamos, acarrea más costos y acarrea que haya que hacer más estudios. Y pues lo que sucede es que actualmente el registro ya tiene sistematizada esta información. No va a ser necesario llegar a los certificados, sino directamente desde datos de una base de datos alfanumérica que me llegue ya información estructurada para poder empezar a llevar esto a mi información de mi barrido predial masivo. Lo último es un tema de caracterización de predios sujetos de formalización, sujetos de ordenamiento territorial, que son predios que maneja propiamente la Agencia Nacional de Tierras. Mañana precisamente pasado mañana tenemos una discusión para actualizar este modelo de la Agencia Nacional de Tierras que se conecta, digamos, directamente con el tema de este modelo de levantamiento catastral, pero solamente aplica para temas de formalización de propiedad. ¿Listo? Listo. Creo que eso hasta acá. Una última cosa. Por acá tenemos algo que tiene que ver con un modelo de avalúos, donde pues yo defino, por ejemplo, los valores para las tipologías de la construcción. Esto depende de cada municipio, por ejemplo. Las tablas de calificación de la construcción, donde yo defino valores de acuerdo al uso. Eso también va por cada municipio, por eso se deja como tablas aparte. Las zonas homogéneas, tanto física, geoeconómica, rural como urbana, como físicas, urbanas y rurales. Eso también me va a permitir hacer esos cálculos de valores que se cruzan con esta información espacial para tener los cálculos de avalúos. Y acá tenemos otra última cosa que es el tema de cartografía catastral de referencia, donde vamos a tener valores donde tenemos la información de veredas, barrios, manzanas, sector urbano, sector rural, localidad comuna, perímetro urbano, corregimiento, centro poblado, nomenclatura vial. En el caso de acá, digamos, se delimitan unas vías, se delimitan las vías como tal, en forma de línea como tal, y el límite del municipio. Listo. Eso sería a grandes rasgos el modelo. Obviamente hay mucho tema
por trabajar, hay que entrar a trabajar con herramientas, hay que, digamos, disponer, digamos, de estas herramientas para entrar al trabajo específico. Es importante que ustedes conozcan el modelo, que empiecen a entender cómo se lee, y ya luego a través de las herramientas saber que esto pues digamos ya tiene un avance en procesos de automatización que seguramente les va a servir más adelante para sus procesos. Listo, Diego. Si hay alguna inquietud, me gustaría que me la comentaran. Estoy aquí atento. Bueno, primero muchas gracias, Sergio. Es muy, muy bueno tenerlo acá para que nos oriente acerca del modelo, más que es de primera mano que lo tenemos. Chicos, pues adelante con las inquietudes. Si alguno tiene alguna pregunta, que me imagino que debe haber, no sé si están tímidos hoy. Por ejemplo, este modelo, mi nombre es Alexander Ortiz, este modelo que nos explicó el ingeniero Sergio, esto va todo esto como en una base de datos y en un dispositivo para la captura de todos estos datos, se actualiza sobre un dispositivo, cuando esa actualización, por ejemplo, de Digamos, las hay varias formas en las cuales yo podría tener esa información. Por un lado, yo puedo generar esta base de datos y trabajarla en mi computador, por ejemplo. Y también podría hacer un modelamiento un poquito más específico, dejando, digamos, de lado, por ejemplo, mucha de esta información alfanumérica, esta información que pues no voy a trabajarla en campo propiamente, sino más bien en oficina. Entonces me centro un poco más en este modelo y esto yo lo puedo llegar a configurar en un dispositivo móvil y capturar la información de esa manera. Eso pues digamos el alcance a lo que se podría llegar es así. Yo podría modificar un poco el modelo pues tratando de mantener la conformidad y haciendo un modelo de aplicación propiamente para caracterización física de predios y eso adaptarlo a dispositivos móviles para que yo la información la empiece a capturar de esa manera. Se está pensando ya se está trabajando en unos desarrollos, que era lo que les comentaba, y eso pues digamos va a ir acompañado de unos ejercicios prácticos. Esperemos que el COVID no nos afecte mucho sobre este tema, pero se van a hacer unos ejercicios prácticos con IGAC para ver si la herramienta realmente va a servir mucho para este tema de los barridos prediales masivos. ya. Otra preguntita que yo tengo, Sí, señor. los acabados también se van a calificar, o sea, por ejemplo, cuando Sí, en cerámica o sí. Digamos, no traté de profundizar mucho sobre el tema, pero digamos, cuando yo ya llego y hago la calificación convencional, lo primero que yo tengo acá es el tipo el tipo a calificar. Entonces, si yo me voy por acá, clase calificación, entonces acá, perdón, tipo calificar. Si por ejemplo es residencial, industrial o comercial, eso es lo primero que yo entro acá a revisar. Si es uno de esos, entonces entro a mirar los grupos de calificación. Entonces acá hay algo que se llama clase calificación y el estado de conservación. Entonces acá está la clase de calificación. Si lo que voy a calificar es la estructura, los acabados principales, el baño, la cocina o complemento de industria, si es el caso. Luego de esto, entonces yo ya voy por acá y encuentro el tipo de objeto de construcción al cual le voy a dar la calificación. Y ese ya es como el dato específico. En el tipo de... Voy a encontrar, un segundo, el tema de calificación del armazón, si es en madera, prefabricado, ladrillo, bloque, muros, cubierta, fachadas, cubrimiento muros, piso, tamaño baño, enchape baño, mobiliario baño, tamaño cocina, enchape cocina, mobiliario cocina, cerchas y así sucesivamente. ¿Qué sucede con esto? Que lo que se buscó acá es que, bueno, yo trate de calificar al menos la fachada. Si tengo la calificación convencional, que al menos califique la fachada. Si puedo llegar a entrar al predio y hacer toda a la construcción y hacer toda la calificación completa, eh, la idea es que se puede capturar directamente acá sin ningún problema. Si por algún motivo no tengo esa forma específica para entrar a calificarlo todo y puedo ver por encima qué es
lo que voy a encontrar en esa construcción, pues también está la calificación por tipologías, que eso pues fue definido en una mesa económica por el IGAC con los diferentes catastros descentralizados. ¿Listo? Sí, profesor, buenas. Esto va a ser una ventaja, hablando de estas Buenas. cosas. Sí, Buenas. claro. Va a ser una ventaja porque antes uno, cuando no lo dejan entrar, uno tenía que imaginarse cómo estaba el baño y la cocina como para completar el formato, el anexo. Y ahí entramos en algo. ¿Para qué decir mentiras? O sea, finalmente eso pues nos lleva a mentiras y nos lleva a problemas que finalmente cuando les llega de pronto el resultado del ejercicio, la gente dice, pero ¿por qué me dijeron si mi baño es Ajá, horrible? claro, Y pues uno vio, no, pero es que la fachada se veía bonita. Entonces, exacto. exacto. Janer, vi que tenía una pregunta. Sí, sí, ingeniero, buenas noches. En cuanto a la calificación que ya los compañeros lo Sí. dijeron, pero lo que le quiero decir es que en un caso que uno no pueda entrar, que eso es bien complejo, Ujú. usted dijo que por si uno no entraba por fuera podía calificar a los mason y todas esas cosas. Como por ejemplo la calificación aquí como en Ciudad Jardín, Pance, que el acceso es bastante difícil. Sí. Eso se puede hacer en una calificación promedio o se Sí. deja la que tiene. Sí, no, podría llegarse a hacer una calificación promedio o por tipología, sabiendo más o menos cómo vienen todas las construcciones o las construcciones anexas. Se trata de hacer una identificación inicial. Se puede hacer una calificación convencional de la fachada y con base en esa calificación de la fachada tener algún dato de insumo que sirva para obtener el avalúo. No va a ser, digamos, obligatorio entrar porque sabemos que pues no todo el mundo va a permitir el acceso y eso pues es lo que se va a tratar de evitar, Ah, listo, gracias por ingeniero. ¿vale? Buenas tardes, ingeniero. Mario, sí señor. Contando con el área de los terrenos, ¿cómo se va a hacer en la parte de los cálculos de área de terreno que se generan en el campo de la unidad espacial para que coincidan con los que tienen los propietarios en los documentos? ¿Y quién se encargará de los gastos que estos generen? Digamos, una parte es que yo voy a tener un levantamiento topográfico que me va a dar un área diferente. Eso lo tenemos que saber de entrada porque pues para llegar al que me dé el mismo valor va a ser casi que imposible. Pero entonces lo que vamos a buscar es primero calcular ese valor que nos da por la nueva proyección, que es CTM12, ese va a ser un valor. Y aparte de eso yo voy a tener acá la posibilidad de tener ese valor, digamos que tenga de pronto en documentos y dejarlo como un dato casi que anexo. Precisamente si vemos en los datos adicionales del levantamiento catastral, vamos a ver que si tiene área registral, es decir, si tiene un documento que está oficializado ante registro y tiene área, pues va a tener seguramente el área registral y acá yo la voy a poder tener. Eso pues va luego tener que pasar por un proceso de validación por parte de catastro y registro para que quede, digamos, un área en específico y eso lo tiene que definir propiamente ya el gestor catastral. ¿Listo? Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Manuel, sí Una señor. pregunta. Yo, yo quedé con de que los árboles no se tomarían como lindero, pero yo he visto que en el campo, en lo rural, muchas veces los predios se alinderan Sí, por árboles. ahí hago la aclaración. No sé. Es no levantar los árboles que no hagan parte de un lindero, pero si yo tengo una delimitación que me dice el predio colinda en este punto por el árbol tal, ese árbol es un punto que se tiene que levantar. ¿Sí? Es en el caso donde yo tengo muchos árboles y lo que me pongo es a levantar todos los árboles y resulta que ninguno de esos árboles me estaba delimitando el predio. Es en esos casos, ¿listo? Ah, ok, ya te entiendo, gracias. Listo. Eso en el caso de que cuando los linderos son naturales, por ejemplo. Sí, por Exacto, ejemplo, sí, y son elementos naturales, inclusive yo puedo caracterizarlos acá, porque acá yo veo que tengo un elemento natural. ¿Listo? Ok, Sergio, gracias. Listo. Ingeniero, buenas noches. Buenas tardes. Ingeniero, yo tengo una duda. Sí, Pues
Usted acaba de informar que pues van a hacer unas pruebas con el IGAC Ujú, sobre el barrido predial masivo y eso, sí, pero yo me imagino que esas pruebas las van a hacer en predios del interior del país, o sea, predios que queden relativamente cerca de Bogotá. Mi seguramente. pregunta es si ustedes han pensado en básicamente los predios de la Altillanura o de el Bichada, que son extensiones de cinco Gigantes. mil 10.000, 20.000 hectáreas. Sí, pues digamos, en esos predios que son tan grandes, por ejemplo, vayamos al caso más excesivo, Cumaribo, que es el municipio más grande del país. Ahí pues va a ser complejo. El tema no va a ser, digamos, o sea, llevar, digamos, personas para que hagan esos ejercicios pues va a ser complejo, pero lo que sí se ha tenido en cuenta son ejercicios previos que se han venido haciendo. Por ejemplo, en Cumaribo estuvo la cooperación holandesa trabajando y pues es claro que no siempre se va a hacer el recorrido sobre los predios, porque son tan grandes que pues es imposible. Y para esto pues el ayudarse por ejemplo con imágenes de satélite o con información de ortofotos pues va a ser clave precisamente para esa delimitación sin hacer un recorrido completo de todo. Por eso existen esos métodos declarativos para esos predios donde finalmente yo no voy a poder hacer un recorrido de la extensión completa del predio. ¿Listo? Sí, ingeniero, pues yo he tenido la oportunidad de recorrer el Bichada, pues trabajando con el IGAC, estuve en Puerto Carreño, en Cumaribo, Santa Rosalía y Cumaribo. Y obviamente lo que es Puerto Nariño, eso es el límite con Venezuela. Ajá, Y desde Cumaribo hasta allá son prácticamente un día en ni siquiera son unos buses adaptados para poder entrar allá. claro. Obviamente un funcionario para que vaya y vuelva, pues si va a hacer el recorrido por la vereda tiene que quedar 15 días, un mes. No, pues Y el problema es, pongámoslo de esta manera. Si uno se va caminando desde un borde de Comaribo hasta el otro borde de Comaribo, está calculado más o menos como unos 6 meses caminando, solamente recorriendo una única línea. Entonces imagínese el resto, eso sería imposible. Por eso es que hay que buscar una convergencia entre metodologías para poder llegar a ese tipo de predios y no quedarse solamente como es que yo tengo que darle la vuelta a todo el predio porque imagínense, no alcanzaríamos nunca a terminar el catastro de todo el país, listo, ingeniero, muchas gracias. ¿vale? Otra preguntita, ingeniero. En la cartografía van a ir ubicadas las construcciones en la zona rural. Sí, claro, claro, la O sea, información me- la información de lo que son las construcciones tiene que quedar levantada tanto en las zonas urbanas como en las rurales. y lo mismo que las mejoras. Sí, sí. Sí, O sea, inclusive todo eso. también existe la posibilidad, una de las caracterizaciones que se tiene, el tema de las mejoras, está caracterizado a nivel de predio. En el predio yo cuando miro, digamos, la condición del predio, una de esas condiciones del predio es la mejora. La mejora tanto en propiedad horizontal como en no propiedad horizontal, que es en la mayoría de los casos de lo rural, donde hay construcciones dentro de predios que no son ya de ese predio, sino simplemente fue alguien que se asentó ahí y generó la mejora. Entonces sí, como tal, eso sí debe ir consignado. Gracias, ingeniero. Listo. Eh, yo creo que hacemos la última pregunta y les muestro dónde están alojados los modelos para que eso quede también acá. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, ¿quién va a hacer esa última pregunta? Ingeniero, en caso de que uno de estos cuadritos que ustedes hablan, o objetos, no sé cómo lo dice, por ejemplo, ahí dice que uno de los componentes debe ser la cédula de ciudadanía de quien lo recibe a uno. En caso de Sí. que a veces no le dan a uno otra información, mucho menos le dan a la cédula del que lo recibe a uno. ¿Qué hace en ese momento si es obligatorio para seguir haciendo el proceso? Digamos, ahí yo creo que es muy clave cuando se hacen ejercicios de intervención sobre barridos prediales masivos. El tema de la socialización, el tema social es muy clave, porque
hay que valerse de la participación. Si la gente no participa, pues entonces el proceso no va a ser tan bueno. Y pues digamos, en esos casos, acá por eso es que existe algo que se llama resultado visita. Y pues no, es que la persona no me quiso entregar el documento, pues no la puedo caracterizar. Y hay que decirle, no la puedo caracterizar porque para mí es obligatorio que usted me diga cuál es su número de documento y cuál es su tipo de documento, o cuál es, si usted tiene su cédula, deme ese dato porque eso es algo que yo necesito caracterizar y lo puedo ir documentando. Entonces esa sería como el proceder, pero es muy importante en todo esto siempre el tema social. El manejo social ayuda muchísimo a que estas intervenciones sean correctas. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces voy a ir acá un segundo. Sergio, mientras lo busca, le tengo una pregunta final. De pronto Sí, me señor. paso yo de las preguntas que había permitido, pero de pronto para buscar definiciones dentro de ese modelo. ¿Definiciones a qué me refiero? De pronto no sabemos algunos de nosotros a qué hace referencia como una estantería. Había algo así que decía en la cocina pobre. Ujú. ¿Dónde podemos ir a buscar propiamente que nos diga, oiga, es que el mobiliario de la cocina es pobre y el pobre está caracterizado por esto, esto y esto, y otro tipo de mobiliario tiene esta otra característica? Que vi que en varios aspectos se manejaba, Sí, digamos, los tipos de construcción, etcétera, todo ese tipo de cositas, ¿dónde podríamos buscarlas? digamos, acá lo que habría que hacer, pues desde nivel de herramientas, es tener una herramienta que se llama UML Interlease Editor. Ese Ujú. UML Interlease Editor es un proyecto que está dentro del repositorio del proyecto en el que trabajo. Es un ejecutable en Java, hay que tener Java 8 para trabajarlo. Y lo que se hace es abrir el archivo UML que está asociado ahorita, les muestro en el repositorio. Y ese archivo se abre y uno puede, digamos, ya ir y consultar directamente, por ejemplo, acá, objeto construcción tipo, y acá, digamos, encontrar la definición, digamos, de la armazón. Pues digamos, acá sí es muy específico, ya sabemos, madera es madera, entonces, pero entonces sí, cuando vamos a hablar del armazón, se refiere al conjunto compuesto por los cimientos, columnas, vigas y demás componentes, ta, ta, ta. Ok, pero ese Ese, diccionario de datos no lo encuentro en ninguna otra parte, solo allá, en solo estos utilizo. momentos, en estos momentos no se está generando Ok. porque digamos, está todavía en construcción, por lo que el modelo todavía no se ha cerrado. Cuando se cierre, el diccionario se publica. Lo que sí se Muchas puede hacer es desde la misma herramienta, yo puedo generar un catálogo de objetos y eso gracias. básicamente me genera un HTML con un documento de la documentación de todo el modelo. Gracias, Sergio. Listo. Entonces, ya para cerrar, voy a mostrarles esto. No sé si se alcance a ver, voy a ver si puedo utilizar la lupa. Con eso poderles mostrar. A ver, listo. Listo. Entonces, la dirección, pues digamos, del repositorio del modelo es esta. Es github.com /SwissTierrasColombia /LADMcol. Ese es el repositorio oficial en estos momentos del modelo. Digo oficial porque acá está inclusive la versión anterior con la que se hicieron los barridos prediales masivos. Voy a ver si puedo acá desde... no tengo claro. Voy a ponerlo aquí en el chat para que lo tengan ahí. Les voy a copiar acá. Listo. Y digamos, acá está el modelo 221 como parte principal. Acá vamos a ver algo que se llama branch. Este branch es digamos, la rama sobre el cual está uno parado, por así decirlo, en desarrollo. Este máster está asociado al modelo anterior que se trabajó hace 2 años. Este pues no va a ser el modelo con el que se va a trabajar. Cuando ustedes le dan clic aquí en branch, van a encontrar otras cosas como LAM Call 296, LAM Call 297, LAM Call 210, LAM Call 211. Estos son avances en desarrollo.
Cuando salga la versión 3 del modelo, que va a ser la versión estipulada para los barridos prediales, este modelo 211 va a pasar a la versión master. Pero pues el 211 va cambiando con el tiempo. Entonces, para yo poder ver, digamos, cómo va el modelo actualmente, no voy a trabajar sobre master, sino me voy a ir aquí donde dice LAM Call 211. Y aquí, en LAM Call 211, esperemos un segundo que cargue, cambia todo, porque digamos, antes había como 150 cambios, esto que se llama commits, son cambios que se han generado. Y acá en estos cambios ya vamos a poder ver, por ejemplo, aquí en Catastro Multipropósito, si vamos acá, vemos que hay un modelo para catastro registro, algo para intercambio y algo para levantamiento catastral. Actualmente el modelo de intercambio no se está tocando. El modelo catastro registro es el modelo, el metamodelo conceptual de catastro registro, y el de levantamiento catastral, que fue el que vimos hoy. Entonces, si vemos acá, yo voy a encontrar varios archivos, entre ellos muchos archivos de imágenes fechados. La última fecha es del día de ayer, que es el modelo que les mostré hoy. Y pues acá inclusive se dice que cambió. Entonces acá se eliminó un atributo de fracción. Y voy a tener unos archivos que tienen una extensión que se llama .ili, que es de interlist. Y finalmente el archivo que digamos va a servir para abrir en el UML editor es este que dice catastro multipropósito 211 levantamiento catastral. Entonces uno lo que hace es darle clic y uno lo puede descargar y trabajarlo sobre esta herramienta. Esta herramienta pues también la van a encontrar aquí en Suiztierras Colombia. Entonces si uno va aquí, acá hay un repositorio que se encuentra como principal y se llama UML Editor. Uno va aquí a donde dice Releases. Y aquí en Releases uno descarga este archivo zip. Es descomprimirlo y se ejecuta el archivo jar que se llama UML Editor. Como cosa última, hay que recordar que este modelo está en desarrollo. Todavía le faltan algunas cosas para hacer el modelo en su versión 3. Es bueno irle echando ojo cómo va, pero en caso tal de que alguien les diga es que ya existen herramientas que soporten el modelo en su versión 3, ahí les están diciendo mentiras. En estos momentos el modelo todavía no está al 100% para que hayan herramientas que lo soporten. Hay herramientas que se vienen desarrollando en paralelo, pero seguramente esas herramientas tienen que ir adaptándose a cada cambio que se le haga al modelo. Digamos, si yo me devuelvo acá en este repositorio, existe un desarrollo que se llama Asistente LAM Call, que es un plugin para QGIS 3, y este asistente LAM Call es un asistente precisamente para poder gestionar los datos del modelo LAM Call, pero actualmente ese asistente no soporta la versión más reciente, sino soporta una versión que se hizo un corte para desarrollo y luego tiene que adaptarse a la última versión. Por tanto, el asistente pues todavía es una versión en desarrollo. Eso es para que lo tengan en cuenta. Obviamente pues esto tiene que seguir ampliándose. En 2 horas es complejo darlo todo, pero creo que abarcamos bastante tema. Ya digamos, con Diego conversamos del tema para que digamos estos ejercicios se amplíen y se hagan de la manera como venimos estructurando desde el proyecto de Suiztierras para para temas de gestión de conocimiento y transferencia de habilidades sobre esto. Listo, no me queda más que decirle muchas gracias por la invitación a Diego y pues esperamos vernos después. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, muy Interesante, gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos por la asistencia hoy a la sesión. No olviden que ahí en el chat está la lista de asistencia, por favor, para que la llenen. También pues le queda a Sergio ahí para que la tenga. Y nada, pues
Muchas gracias por toda esta información muy valiosa, muy bueno el ejercicio de esta tarde. Listo, listo. Muchas gracias a ustedes y pues nos veremos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.